Durante años, nadie se preguntó por qué la policía acudía tantas veces a la misma casa. Las llamadas siempre venían del mismo número, la misma voz, la misma mujer. Nunca gritaba, nunca parecía alterada, solo decía una frase sencilla: «Hay ruidos otra vez». Los agentes acudían, revisaban la zona, hablaban con los vecinos y se marchaban. No encontraban nada. No había denuncias formales. No había pruebas. Con el tiempo, la casa quedó marcada como una molestia habitual, una exageración, una mujer sola con demasiada imaginación. Hasta el día en que dejó de llamar. Y cuando alguien decidió entrar por primera vez en esa vivienda, entendieron que aquellas llamadas no eran avisos, eran advertencias. La casa estaba en una calle tranquila, de esas donde todos se conocen de vista, pero nadie sabe realmente nada del otro. Número 17. Fachada antigua, persianas siempre medio bajadas, un pequeño jardín descuidado que nunca llegó a estar abandonado del todo. La mujer se llamaba Elena Ruiz, 62 años, viuda, sin hijos, sin familia cercana. Durante más de 8 años, Elena llamó a la policía una media de 2 veces al mes, siempre por lo mismo: ruidos nocturnos, golpes, pasos, arrastres. Nunca habló de personas, nunca dijo que la siguieran, nunca pidió ayuda para ella. Solo decía que algo no estaba bien. Los informes policiales eran casi idénticos. Mujer sin signos de alteración. No se observan indicios de delito. Se recomienda no volver a llamar si no hay pruebas. Con el tiempo, los agentes dejaron de acudir con urgencia. Algunos ni siquiera entraban ya en la vivienda. Firmaban el parte desde el coche. Los vecinos tenían su propia versión. Uno decía que la mujer estaba mal de la cabeza. Otro que siempre había sido rara. Una pareja joven aseguró que por las noches ellos también oían ruidos, pero nunca quisieron meterse en problemas. Elena nunca se quejó de nadie en concreto, ni señaló casas, ni acusó a vecinos. Decía que los ruidos venían de dentro. El día que todo cambió fue un martes por la mañana. Un cartero alertó a emergencias al ver el correo acumulado y notar un olor extraño saliendo de la casa. Cuando los agentes entraron, encontraron a Elena muerta en el salón. No había signos de violencia. El forense habló de un infarto mientras dormía. Caso cerrado en pocas horas. Pero algo llamó la atención de uno de los policías más jóvenes: el historial de llamadas. Más de 180 avisos en 8 años. Siempre el mismo motivo, siempre la misma calma al hablar. Y un detalle que nadie había notado antes: en muchas de esas llamadas, Elena decía algo más, justo antes de colgar. No es para mí, es por ellos. La casa fue precintada durante 2 días. Después pasó a manos del ayuntamiento. Y fue entonces cuando empezaron a ocurrir cosas que ya no podían ignorarse. El vigilante nocturno encargado de la vivienda aseguró haber oído golpes desde dentro. Pensó que eran animales. La segunda noche escuchó algo distinto: golpes rítmicos, como si alguien llamara desde el interior, pero desde debajo del suelo. Pidió refuerzos. Nadie acudió. La tercera noche, el vigilante no volvió a presentarse. Cuando lo localizaron días después, estaba ingresado en un hospital psiquiátrico. No hablaba. Solo repetía una frase una y otra vez. Ella intentó avisarnos. La inspección oficial de la vivienda comenzó 2 días después de la muerte de Elena. No por sospecha de crimen, sino porque el ayuntamiento quería vender la casa cuanto antes. 2 técnicos municipales entraron acompañados por un agente.
Nada más cruzar la puerta, notaron el mismo olor que había alertado al cartero. No era putrefacción, era humedad antigua, encerrada, como si algo hubiera estado respirando allí abajo durante años. La casa estaba limpia, demasiado limpia. No había fotografías familiares, ni recuerdos, ni cuadros, solo muebles funcionales, como si Elena no hubiera vivido allí, sino vigilar algo. En la cocina encontraron marcas en el suelo, arañazos finos, repetidos, que no correspondían a muebles ni animales. El agente preguntó si había sótano. Los planos antiguos indicaban que no, pero en el pasillo, justo detrás de una alfombra gastada, uno de los técnicos notó algo extraño al pisar. El suelo sonaba hueco. Retiraron la alfombra. Debajo había una trampilla perfectamente integrada en el parqué, sin pomo, sin cerradura, como si no estuviera pensada para abrirse a menudo. El agente dudó, pero al final la forzaron. Un olor frío subió desde el interior. No era tierra, no era moho, era algo más antiguo. Bajaron con linternas. El espacio bajo la cavidad no era un sótano normal. No tenía paredes de ladrillo, ni columnas, ni refuerzos. Era una cavidad excavada directamente en la tierra, y no estaba vacía. Había restos de muebles rotos, colchones viejos, cuerdas, y algo que heló la sangre de la gente. Huellas, muchas, de distintos tamaños, marcadas en el suelo seco como si alguien hubiera estado caminando allí durante años. En una esquina encontraron ropa infantil, dobladillos cosidos a mano, manchados. No había juguetes, no había señales de juego, solo supervivencia. Uno de los técnicos vomitó. El agente pidió refuerzos inmediatamente, pero lo peor aún no había aparecido. Al fondo de la cavidad había una pared distinta, más oscura, más trabajada. Al acercarse vieron que no era una pared, era un tabique levantado posteriormente, mal hecho, con prisas. Lo derribaron. Detrás encontraron una estancia aún más pequeña, y allí estaban 3 cuerpos, no recientes, colocados con cuidado, envueltos cada uno en mantas viejas, no enterrados, no escondidos, preservados. El forense lo confirmó horas después. Las muertes se produjeron en distintos años, con intervalos de tiempo. El más antiguo tenía más de 15 años. Todos presentaban signos de encierro prolongado, desnutrición, lesiones por ataduras, marcas de golpes repetidos, pero ninguno había muerto por asesinato directo. Habían muerto, debilitándose, como si alguien los hubiera retenido y luego simplemente esperado. Cuando la noticia se filtró, los vecinos quedaron en shock. Nadie sospechó nunca de Elena. Era amable, educada, discreta, la mujer que llamaba a la policía por ruidos, la mujer que advertía. Y entonces alguien recordó algo. Una vecina mayor declaró que años atrás, Elena había llegado a decirle una frase extraña: «No puedo irme. Si me voy, se quedan solos». Los investigadores revisaron todas las llamadas de Elena. En muchas, los ruidos que describía coincidían con momentos en los que los cuerpos aún estaban vivos. Ella no mentía. Ella llamaba cuando no podía bajar. El informe final reveló algo aún más inquietante. Elena no era la responsable directa de las muertes. La casa ya estaba así cuando ella llegó. Antes de vivir allí, la vivienda pertenecía a un hombre acusado de secuestro, que desapareció sin dejar rastro. Elena compró la casa después, a precio irrisorio, y nunca volvió a salir de allí.
Había convivido con ese horror durante años, llamando, avisando, esperando que alguien la escuchara, pero nadie lo hizo. Y ahora los investigadores se enfrentaban a una pregunta imposible de ignorar. ¿Cuántas personas más habían pasado por allí y nunca fueron encontradas? La casa fue acordonada. Durante días, nadie pudo entrar ni salir de la calle sin ser identificado. Pero lo más perturbador no estaba bajo tierra, estaba alrededor. Cuando los cuerpos fueron retirados, comenzaron los interrogatorios. Los vecinos hablaban demasiado o no hablaban nada. Ambas cosas eran malas señales. La policía revisó denuncias antiguas, llamadas olvidadas, avisos ignorados. Había algo inquietante. Durante más de 15 años, varios vecinos habían llamado denunciando ruidos nocturnos, golpes, gritos ahogados, arrastres, pero siempre ocurría lo mismo. Cuando una patrulla llegaba, todo estaba en silencio. El informe policial se repetía. No se aprecia nada extraño. Una y otra vez. Un agente joven, recién incorporado al caso, decidió hacer algo que nadie había hecho antes. Hablar con todos los vecinos juntos, no por separado. Reunió a 6 personas en el centro cívico del barrio. La atmósfera era densa. Nadie se miraba a los ojos. El agente colocó sobre la mesa una foto de la trampilla abierta. Esto estaba ahí mientras ustedes vivían aquí, dijo. Durante años. Silencio. Entonces una mujer rompió a llorar. Dijo algo que hizo que todos se giraran hacia ella. Yo escuché a un niño, susurró. Una vez, y luego otra. Pero Elena siempre decía que eran ratas. La sala se tensó. Otro vecino habló. Yo también oí algo, pero pensé que era cosa mía. Uno a uno comenzaron a confesar. No delitos, no crímenes. Algo peor. Decisiones. Decisiones de mirar a otro lado. El agente lanzó la pregunta clave. ¿Alguno bajó alguna vez? Nadie respondió. Hasta que un hombre mayor levantó la mano. Una vez, dijo. Hace muchos años. Antes de que Elena viviera allí. La sala quedó en silencio absoluto. Escuché golpes. Bajé un poco y alguien habló desde abajo. Su voz temblaba. Dijo que no gritara, que pronto se irían. El agente sintió un escalofrío. ¿Avisó a la policía? El hombre negó. Tenía miedo. A partir de ese momento, la investigación cambió. Ya no era solo un crimen oculto. Era un crimen sostenido por el silencio. Los forenses descubrieron algo más. Las marcas en las paredes indicaban distintos periodos de uso. La cavidad había sido utilizada antes, durante y después del antiguo propietario. Alguien más sabía. Alguien más bajaba. Una vecina joven aportó un detalle clave. Elena no vivía sola. A veces por las noches recibía visitas. No muchas. Siempre el mismo hombre. Nunca entraba por la puerta principal. Accedía por el patio trasero. La descripción encajaba con un antiguo residente del barrio. Un hombre sin antecedentes, sin denuncias, pero con una casa justo enfrente. La policía obtuvo una orden. Entraron. En el sótano del vecino encontraron algo inquietante. Planos. Planos antiguos del subsuelo de varias casas, incluida la de Elena. Marcas, anotaciones, fechas. No era un asesino impulsivo. Era alguien que controlaba el espacio, el vecindario, el tiempo. En una pared había una frase escrita a mano.
Mientras nadie pregunte, todo sigue funcionando. El vecino fue detenido, pero negó todo. Dijo que Elena era la responsable, que él solo ayudaba, que ella no podía con ello sola. Cuando le preguntaron a qué se refería, sonrió. Ella cuidaba de los que quedaban. Yo me aseguraba de que nadie molestara. La policía entendió demasiado tarde. Elena no fue solo testigo, tampoco fue la autora directa. Fue la guardiana, la última pieza de un sistema enfermo que llevaba décadas funcionando. El barrio fue evacuado temporalmente. Los medios comenzaron a hablar, pero algo no cuadraba. Las fechas. Los cuerpos encontrados no coincidían con todos los períodos de ruidos denunciados. Faltaban personas, faltaban nombres, y lo más inquietante, el subsuelo no terminaba bajo la casa de Elena. Los georradares mostraron conexiones, pasadizos antiguos, sellados, que llevaban a otras viviendas, y entonces surgió la peor posibilidad de todas. No era un solo lugar, era una red. El acceso a los túneles fue sellado durante horas. Demasiadas preguntas, demasiadas posibilidades. Pero al amanecer, un equipo reducido descendió. No era una operación oficial al uso. No querían cámaras, no querían ruido, solo respuestas. El primer túnel estaba a 2 metros bajo tierra. La entrada era estrecha, irregular, reforzada con vigas viejas y cemento reciente. No era una estructura improvisada. Aquello llevaba mucho tiempo allí abajo. El aire era húmedo, pesado. Cada paso resonaba como si el suelo estuviera hueco. Y lo estaba. A los pocos metros encontraron algo que heló a todos. Marcas en la pared. Altura de adulto. Altura de niño. No eran golpes, eran señales. Rayas hechas con las uñas. Intentos de contar el tiempo. Uno de los agentes apagó su linterna durante un segundo. La oscuridad fue absoluta. «No apagues eso nunca más», susurró alguien. El túnel se bifurcaba. Uno llevaba hacia la casa de Elena, el otro hacia viviendas que ya no existían. Casas demolidas hace años, terrenos vendidos, construcciones nuevas encima. La red era más antigua que el barrio actual. Encontraron restos personales, un zapato pequeño, un colgante oxidado, un reloj sin correa, parado. Nadie habló, no hacía falta. Aquello no estaba en ningún registro, nunca existió oficialmente. Más adelante, el túnel se ensanchaba, una estancia circular. Había sillas, varias, colocadas mirando hacia una pared. En el centro, un foco antiguo. No había sangre. Eso era lo peor. Parecía un lugar de espera. Uno de los agentes encontró algo entre el polvo. Una libreta. Las páginas estaban húmedas, casi pegadas. Dentro, nombres, fechas, direcciones. Algunas tachadas, otras subrayadas. Una anotación se repetía. No hablar, no mirar, no intervenir. No era un asesino solo, era una regla. La policía conectó las direcciones. No todas eran víctimas, algunas eran vecinos, personas que habían vivido allí durante años, que escucharon, que sospecharon, que eligieron callar. El crimen no se sostenía con violencia, se sostenía con normalidad. Uno de los túneles colapsó parcialmente. Un ruido seco. La tierra tembló. Durante unos segundos nadie supo si estaban atrapados. Y entonces, un sonido, lejano, rítmico, como golpes suaves. 3, pausa, 3 más. ¿Habéis oído eso?, preguntó un agente. Los sensores indicaron algo imposible. El sonido no venía de delante, venía de arriba, desde una casa habitada. La operación se detuvo. Salieron a la superficie. La dirección era clara. Una vivienda ocupada,
Familia normal, sin antecedentes, sin denuncias. La policía llamó. Nadie respondió. Forzaron la entrada. En el sótano encontraron una trampilla. Nueva. Demasiado nueva. Debajo, el túnel continuaba. Y esta vez no estaba vacío. La trampilla se abrió por completo. Un olor antiguo escapó del hueco. Mezcla de humedad, tierra y algo más difícil de identificar. El túnel continuaba. Pero este era distinto. Las paredes estaban reforzadas con hormigón más reciente. Había cables, iluminación instalada. No era un resto del pasado. Seguía en uso. Descendieron despacio. Cada paso resonaba con un eco apagado. A los pocos metros encontraron una puerta metálica, cerrada, con un candado por fuera, no por dentro. La forzaron. Dentro había una habitación pequeña, sin ventanas, solo una mesa y una cámara, encendida, transmitiendo en directo. En una pared había pantallas, varias. Mostraban distintos puntos del barrio, calles, portales, sótanos. No era vigilancia policial, era algo privado, doméstico, como si alguien hubiese decidido vigilar su propio mundo. Uno de los agentes encontró una carpeta abierta sobre la mesa. No llevaba nombres, solo direcciones, y al lado de cada una palabra. Ruido, mirada, pregunta, denuncia. No eran víctimas al azar, eran problemas. En otra estancia encontraron lo que nadie quería confirmar. Restos, no recientes. Cuerpos enterrados de forma ordenada, casi respetuosa. Cada uno con un objeto personal colocado encima, como si alguien hubiera querido recordar quiénes fueron, pero sin permitir que nadie más lo hiciera. El descubrimiento sacudió el caso, pero lo peor aún no había llegado. Uno de los agentes regresó corriendo desde el túnel secundario, pálido. Hay más nombres, muchos más. No estaban bajo tierra, estaban en una pared, grabados. Eran nombres de vecinos, de personas vivas. Algunos aún residían allí, otros se habían mudado hacía poco. Al final de la lista, una frase escrita con pulso firme. Si hablas, entras. El caso se hizo público. Durante días, el barrio fue un hervidero de periodistas, policías y curiosos. Vecinos declararon. Algunos lloraron. Otros negaron saber nada. Pero hubo algo que se repitió demasiado. Escuchábamos cosas. Pensamos que era normal. No quisimos meternos. El crimen no vivía solo bajo tierra. Vivía en cada silencio. Detuvieron a varias personas. No a un solo culpable. A varios. Porque aquello no funcionó con un asesino. Funcionó con consentimiento. Semanas después, cuando el caso parecía cerrado, ocurrió algo más. Un agente recibió un envolto sin remitente. Dentro había una sola foto, tomada desde el interior de una casa nueva, construida recientemente sobre uno de los túneles sellados. En el reverso, una frase escrita a mano. No todos los túneles se encontraron. El informe final se archivó. El barrio siguió con su vida. Los niños volvieron a jugar en la calle. Las luces se encendían cada noche como siempre. Pero algunos vecinos ya no dormían igual. Porque ahora sabían algo que antes fingían no ver. Que los peores crímenes no necesitan esconderse demasiado. Solo necesitan que nadie haga preguntas. Suscríbete para más historias reales y ocultas. Dale like si este caso te dejó inquieto. Comenta, ¿qué historia te gustaría que investiguemos en el próximo video?